Hola, hola. ¿Cómo les va? En esta ocasión vamos a seguir analizando algunos fármacos que son útiles para algunas afectaciones que tienen que ver con patologías mentales. En esta ocasión, pues vamos a platicar acerca de esquizofrenia, que es una enfermedad caracterizada por la presencia de distorsión de la realidad, de alteraciones de, del comportamiento de la gente que vamos a analizar a continuación. Es un problema no menor porque afecta más o menos a 1% de la población general y la esquizofrenia es responsable del 50% de las hospitalizaciones en hospitales especializados en este sentido. Entonces, vamos a revisar algunos fármacos que tienen que ver con dopamina, que tienen que ver con receptores muscarínicos, receptores histaminérgicos. Entonces, este desorden psiquiátrico está caracterizado por ataques psicóticos, también por deficiencias en el funcionamiento social y ocupacional. Como les había dicho, hay algunos síntomas que son catalogados como positivos y en estos existe la distorsión de la realidad, ya sea a través de los sentidos, es decir, alucinaciones de tipo auditivo o de tipo visual, las alteraciones de los sentidos del tacto, del gusto y del olfato, pues son menos comunes que las auditivas y las ópticas. También puede haber algún comportamiento delirante, ¿no? Así como que estén pensando que alguien les haga daño o que los están persiguiendo. Y estos delirios pueden ser categorizados como bizarros y no bizarros, pensando en que estén apegados a la realidad o no. También esta alteración del comportamiento puede llevar a que exista una disminución en la capacidad de demostrar afecto por las personas. Tienen una dificultad para poder expresar sus ideas y hay una pobreza del habla. Hay alteraciones de la atención, de la memoria y de las funciones para ejecutar cosas y entonces, como ustedes imaginarán, pues todo esto junto hace que los pacientes no puedan funcionar bien desde el punto de vista social o también ocupacional. Entonces, desde el punto de vista de sus raíces eh, etimológicas, pues está esquizo, que quiere decir división, y frenos, que significa mente, ¿no? La división de la mente, y está caracterizada por todos estos síntomas que ya les había dicho. Hay una teoría eh, acerca de la posible causa de génesis de la esquizofrenia y pues dice que hay un desbalance en la dopamina en diferentes regiones del cerebro, ¿no? Y esta alteración de receptores de dopamina o el exceso de dopamina hace que se expresen todas estas expresiones clínicas. Si ustedes recuerdan, cuando vimos Parkinson, el problema era que no había dopamina, ¿no? Y en el caso de esquizofrenia, la teoría es que existe un exceso de dopamina y por eso existen estas alteraciones. Hay, como ya les había dicho, estos síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos están o se han vinculado hacia los receptores de dopamina 2, mientras que los negativos están vinculados a receptores de dopamina 1. Entonces, en ese sentido, sí, la hipótesis de génesis de esquizofrenia tiene que ver con un exceso de dopamina. Entonces, es lógico pensar que algunos de los fármacos que originalmente se pensaron útiles para el tratamiento de esta enfermedad fueran antagonistas de receptores dopaminérgicos, ¿no? Y
Este primer fármaco que vamos a explorar se llama haloperidol y pertenece a un grupo de antipsicóticos que se llaman antipsicóticos típicos. Los típicos tienen que ver de forma predominante y casi exclusiva con respecto a los receptores dopaminérgicos 2. Estos fármacos mejoran notablemente los síntomas positivos, ¿no? Y tiene sentido porque habíamos dicho que los receptores de dopamina 2 tienen que ver con síntomas positivos y entonces si antagonizamos el efecto de dopamina sobre estos receptores, entonces van a mejorar los síntomas que tienen que ver con la distorsión de la realidad, ya sea de forma de las alucinaciones o en la forma de delirios. Entonces, como podríamos pensar también, el haloperidol no es muy útil en síntomas negativos o cognitivos de la esquizofrenia. Y como ustedes pueden imaginar también, las reacciones adversas que tienen que ver con haloperidol versan sobre su influencia sobre los receptores de dopamina. Entonces, si nosotros estamos antagonizando receptores de dopamina, estamos disminuyendo esta influencia de este neurotransmisor en el sistema nervioso central y entonces le estamos provocando que ocurran algunas circunstancias que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Como lo observamos en el Parkinson, ¿no? Entonces va a haber disinesia, va a haber alteraciones de la marcha y va a haber todo lo que ya analizamos cuando revisamos Parkinson. El otro grupo de fármacos que son útiles en el tratamiento de esquizofrenia son los antipsicóticos atípicos. Y estos son atípicos porque además de ser antagonistas de receptores de dopamina, también interfieren con receptores de serotonina, ¿no? Entonces, típicos tienen que ver con dopamina, atípicos tienen que ver con dopamina y serotonina y algunos otros receptores que vamos a ver a continuación. Entonces, desde el punto de vista de efectividad, no hay una marcada diferencia de beneficio entre los antipsicóticos atípicos versus los típicos, pero como ustedes imaginarán, si tiene una menor influencia sobre receptores de dopamina 2, pues entonces tiene una menor influencia sobre los efectos del movimiento en estas vías extrapiramidales. Y entonces, eso hace que este grupo de fármacos, los atípicos, sean como mejor tolerados en el sentido de que causan menos problemas del movimiento. Vamos a ver entonces que si nosotros antagonizamos receptores de dopamina 2, vamos a promover en algún momento la alteración de alguna de sus funciones, ¿no? Ya sabemos que la dopamina en el neoestriado tiene que ver con el control motor, ¿no? Y entonces los típicos y en menor medida los atípicos van a tener un perfil de seguridad que tiene que ver con el control motor. Los receptores de dopamina 2 también tienen que ver con la secreción de prolactina y entonces evidentemente vamos a tener afectaciones en los niveles de prolactina y si ustedes ligan las circunstancias que tienen que ver con la prolactina y efectos fisiológicos, entonces vamos a tener que puede haber alteraciones menstruales, anovulación, puede haber muchas otras cosas que están mediadas por la prolactina. Y también los atípicos, dijimos que tenían que ver con serotonina 2. Aquí están los receptores de serotonina 2. Y en el caso de la corteza cerebral, tienen que ver con la excitación neuronal. Entonces, pues es fácil pensar que si van a tener los antipsicóticos atípicos influencia sobre receptores de serotonina 2, pues entonces van a tener influencia sobre la excitación neuronal y en ese sentido, pues van a poder mediar tanto con los
síntomas que tienen que ver con el aplanamiento del ánimo y también con la presencia de alucinaciones. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el perfil de seguridad diferencial entre estos 4 fármacos que están descritos en su programa, ¿no? Entonces, quedamos que el haloperidol era un fármaco que tenía que ver de forma predominante con receptores de dopamina, ¿no? Y entonces dijimos que los receptores de dopamina tienen que ver con las funciones motoras, ¿no? Entonces aquí vemos que acaticia, parkinsonismo, distonía y discinesia tardía tiene 3 cruces, ¿no? Es muy frecuente que sucedan estas alteraciones motoras con haloperidol y si lo comparamos con los antipsicóticos atípicos, risperidona, clozapina y quetiapina, pues si se fijan, no hay tanta influencia sobre las reacciones adversas motoras en comparación con haloperidol, que es un antipsicótico típico que tiene que ver de forma predominante con receptores de dopamina. Si vemos los otros, si vemos risperidona, clozapina y quetiapina, ustedes observarán que hay una mayor influencia sobre alteraciones metabólicas, ¿no? Alteraciones de peso, de glucosa y de lípidos, y es más importante con clozapina que con risperidona y con quetiapina. ¿Por qué se debe esta circunstancia de que la clozapina, la risperidona y la quetiapina modifican algunos parámetros metabólicos? Se debe a que tienen influencia sobre otros receptores, entre ellos los de histamina 1, que además de causar sedación, si se fijan, el asunto de la sedación es más importante con risperidona, clozapina y quetiapina, porque tienen 3 y 2 cruces, aumenta la necesidad de estar comiendo, a los pacientes les da hambre y entonces pues causa alteraciones metabólicas importantes. Observen la influencia antagónica sobre receptores a acetilcolina. Es más importante con clozapina y con quetiapina. Y si recordamos nuestras clases de sistema nervioso autónomo, ¿qué creen que pase si hay una inhibición colinérgica, tanto central como periférica? Evidentemente, pues va a haber una menor secreción en las glándulas, va a haber constipación, va a haber retención urinaria, por todo lo que ya platicamos cuando vimos sistema nervioso autónomo. También observen la influencia sobre la presión arterial y en específico sobre la presencia de hipotensión ortostática. Es más importante en estos de acá y entonces tenemos que pensar qué receptores están vinculados con el tono vascular que pueden afectar las resistencias periféricas. Y entonces ustedes se van a acordar también por autónomo que los receptores alfa 1 adrenérgicos, si son antagonizados, pues entonces pueden tener mayor propensión hacia la vasodilatación y entonces pueden causar hipotensión ortostática. Todos los fármacos que tienen el objetivo de tratar esquizofrenia causan alteraciones del ritmo cardíaco. Hay prolongación del intervalo QT y eso puede predisponer hacia arritmias fatales. Entonces, en todos los casos, tenemos que estar atentos de posibles interacciones que puedan propiciar la aparición de arritmias fatales, ¿no? Entonces, está muy sencillo acordarse, ¿no? Haloperidol, alteraciones del movimiento, los atípicos, además del problema metabólico, interfieren con otros receptores muscarínicos, histaminérgicos, adrenérgicos y todos causan alteraciones del ritmo. Entonces, eso nos va a orientar sobre qué es lo que podemos observar con respecto a
la perfil de seguridad y cómo debemos utilizarlos o no. Entonces, el haloperidol se puede administrar por vía oral o intramuscular. Evidentemente, cada tipo de administración va a proveer un perfil terapéutico diferente, ¿no? Vean la vida media de administración, más bien la vida media de eliminación si se administra por vía oral, alcanza como 37 horas, pero si se administra por vía intramuscular alcanza hasta 3 semanas, ¿no? Entonces, la probabilidad de que tengamos toda esta cantidad de reacciones adversas en un fármaco que se administra intramuscular y que dura varias semanas circulando, pues aumenta y tenemos que estar pendientes. Su biotransformación es a través de citocromos 2D6 y 3A4. Hay algunas alteraciones genéticas de la gente que hace que no funcione bien el citocromo 2D6. Entonces, esta es una de las ocasiones en las que se tiene que hacer algún examen farmacogenético para determinar si el CYP2D6 funciona bien o no funciona bien, porque la esquizofrenia requiere tratamiento a largo plazo y entonces queremos saber si las concentraciones van a estar muy elevadas y entonces la aparición de este tipo de reacciones adversas pues es más probable, ¿no? Alteraciones motoras, ya dijimos, alteraciones del ritmo cardíaco. Evidentemente, si hay fármacos que se administren al mismo tiempo que inhiban a los citocromos, en específico el fluconazol, que ya dijimos que es un antimicótico que inhibe citocromos, pues entonces las concentraciones del haloperidol van a estar elevadas y entonces puede observarse esta manifestación de reacciones adversas de forma más frecuente. Hay unos fármacos que también aumentan en intervalo QT y pueden causar arritmias. Este es el caso de cisaprida, que es un procinético que vamos a ver cuando veamos gastro. La cisaprida es un fármaco que puede aumentar el intervalo QT y entonces el riesgo de arritmias fatales pues aumenta. No es compatible con el embarazo ni la lactancia. Se han reportado algunos casos de teratogenia con haloperidol y pues no nos gustaría que este fármaco que se elimina a través de leche materna pues conlleve o lleve hacia ese perfil de reacciones adversas para el neonato que se está alimentando, ¿no? En estos antipsicóticos atípicos, ya dijimos, además de dopamina, tienen que ver con serotonina 2, tienen que ver con histamina, que es lo que causa la somnolencia, el aumento de apetito y el desastre metabólico. Tienen que ver con receptores alfa-1, que causan la hipotensión, y tienen que ver en específico, de forma más importante, como habíamos visto aquí, con clozapina, que tiene un efecto antimuscarínico muy importante, pues puede causar disminución de las secreciones, retención urinaria y todas las cosas que ya vimos que tienen esta influencia del sistema nervioso autónomo sobre el organismo, ¿no? Entonces, todos estos son antipsicóticos atípicos. Si se fijan, risperidona es el único que se puede administrar por vía intramuscular, además de oral. Observen su biotransformación, 2D6, 2D6, 1A2 y 3A4, y también 3A4, y esto evidentemente nos va a orientar sobre posibles interacciones con fármacos que tienen que ver con los citocromos. Vean las vidas medias, 20 horas, en el caso de intramuscular 6 días, 12 horas, 7 horas. Si ustedes ubican a qué tipo de grupo farmacológico pertenecen estos antipsicóticos, pues entonces pueden de forma muy fácil recordar cuáles son sus reacciones adversas. Si ustedes recuerdan que se biotransforman a través de citocromos, pues entonces ustedes también pueden recordar
qué fármacos no se deben coadministrar al mismo tiempo porque pueden aumentar el riesgo de toxicidad. Y en ningún caso, ni risperidona, ni clozapina, ni quetiapina son recomendables durante el embarazo ni la lactancia. Entonces, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues escriban. Que estén muy bien.